La pregunta 1 dice, un enlace químico implica necesariamente la atracción de al menos 2 átomos. Muchas gracias. Entonces déjenme tomar una fotito de esto. Bueno, lo voy a imprimir en mi pantalla. Listo. Y voy a terminar la encuesta y voy a compartir los resultados para que empecemos a discutir. Entonces, la primera pregunta. ¿Un enlace químico implica necesariamente la atracción de al menos 2 átomos? Fíjense que un enlace químico no es lo que llamamos los investigadores una propiedad observable. Esto es, yo puedo observar la masa y medirla, yo puedo observar la velocidad de una partícula y medirla, pero un enlace químico no es una propiedad que podamos observar. Un enlace químico es un modelo para explicar la estructura de la materia y necesariamente implica energía y fuerzas. Espero que estos conceptos los tengan bien claros desde la física y si no, échenle un ojito a su libro de física, de introducción a la física universitaria y busquen la definición de energía y la definición de fuerza. Bueno, pues el enlace químico no es otra cosa más que cómo le llamamos los químicos, los físico-químicos, a esta energía y fuerza de atracción que resulta de 2 átomos. Así que tiene que ser cierta la respuesta a la primera pregunta. Un enlace químico implica necesariamente la atracción de al menos 2 átomos que se van a enlazar. ¿Qué es lo que se atrae de los átomos en un enlace, cuando se forma un enlace químico? Bueno, recuerden que los átomos son partículas que están formadas por un núcleo cuya carga es positiva y por una nube electrónica cuya carga es negativa. Entonces, un átomo que es neutro, porque tiene el mismo número de protones que de electrones, dentro del mismo átomo hay fuerzas de atracción entre el núcleo positivo y los electrones negativos. También hay fuerzas de repulsión entre los electrones que están alrededor del núcleo. También se repelen los electrones. Y si recordamos el número cuántico de spin, que para que una función de onda describa al movimiento ondulatorio de 2 electrones, uno de esos electrones tiene que tener spin para arriba y el otro spin para abajo, porque si no la fuerza de repulsión sería tal que impediría que los electrones estuvieran en un mismo orbital o fueran descritos por una misma función de onda. Entonces, cuando yo tengo 2 átomos juntos, hay fuerzas de atracción y repulsión. Las nubes electrónicas de estos átomos se repelen entre ellas. Pero la nube electrónica del átomo A está atraída por el núcleo del átomo B y la nube electrónica del átomo B está atraída por el núcleo del átomo A. Este juego entre fuerzas de atracción y repulsión llevará, sí o no, dependiendo de los átomos, a la formación de un enlace químico. Y cuando se forma el enlace por la atracción de estas 2 partículas, se desprende energía. Siempre que formamos un enlace químico, desprendemos energía. Ahora, ¿qué es lo que se atrae cuando formamos el enlace químico? Bueno, pues ya dijimos, la nube electrónica de un átomo con el núcleo del otro átomo. ¿Y cómo se forma el enlace químico? Ahí sí depende del átomo A y del átomo B. Uno muy claro, si el átomo A es un metal alcalino y el átomo B es un halógeno, va a haber una transferencia de electrones. Voy a tener un metal alcalino que va a formar un catión, por ejemplo, litio más, y voy a tener un halógeno que va a formar un anión, por ejemplo, flúor menos, para formar el compuesto que modelamos de acuerdo al enlace iónico como fluoruro de litio, en donde va a haber cationes de litio, partículas cargadas de forma positiva, átomos de litio a los que les falta un electrón, y aniones de flúor,
partículas cargadas de forma negativa, átomos de flúor que tienen un electrón de más. Eso es una transferencia de una carga neta. Pero si yo tengo un átomo de flúor que se acerca a otro átomo de flúor, no va a haber una transferencia de electrones, pero sí se va a formar un enlace por la atracción de estos dos átomos. Y el modelo de Lewis nos dice que el enlace que se forme será por compartir un par de electrones. Tiene que quedar muy clara la diferencia entre un enlace iónico como el fluoruro de litio y un enlace covalente como el que representa al enlace entre dos átomos de flúor para formar la molécula diatómica flúor 2, o bien la molécula diatómica oxígeno 2, o inclusive la molécula diatómica litio 2. Porque a pesar de que el litio es un metal, se puede formar una molécula diatómica de litio 2. Cuesta mucha energía formarla, pero se podría formar en un momento dado. Es mucho más factible que el litio se una en un cristal metálico. Y ahí está el tercer modelo de enlace, que es el modelo del enlace metálico, que hasta ahorita en lo que hemos revisado es el modelo del mar de electrones. Es importante que tengamos siempre en la cabeza que cuando se forman compuestos entre átomos que son no metálicos, el modelo del enlace que va a predominar es el modelo del enlace covalente. Perdón. En donde se comparten electrones. Un par, dos pares, tres pares. Se comparten electrones. Eso es el enlace covalente. Sigamos con la pregunta 2. De acuerdo al modelo de Lewis, un enlace covalente polar, y pueden elegir, podrían haber elegido más de una opción, implica compartir al menos un par de electrones. ¿Es cierto? De acuerdo al modelo de Lewis, un enlace covalente, polar o no polar, implica compartir. La palabra clave es compartir. No se transfieren electrones de un lado a otro. Un átomo no le roba electrones al otro. Comparten al menos un par de electrones. ¿Requiere de la transferencia de al menos un electrón? No. Ese es el modelo del enlace iónico como lo acabamos de comentar hace rato. Entonces, no, en el enlace covalente, ni polar ni no polar, no se transfieren electrones. Se comparten electrones. La tercera opción, se forma por la atracción mutua de dos átomos. Es cierta. Todo enlace químico se forma por la atracción mutua de dos átomos. Eso es el enlace químico. Esa fuerza que mantiene unidos a dos átomos, cuando se libera energía porque unimos a dos átomos, eso es el enlace químico. Se forma al unirse dos átomos de diferente electronegatividad y me da gusto que la mayoría del grupo tiene esto claro. Para que el enlace covalente lleve la etiqueta de polar, los átomos enlazados tienen que tener diferente electronegatividad. Si los átomos enlazados tienen la misma electronegatividad, el enlace que se forma es no polar, covalente no polar. ¿Es un enlace iónico? Pues no. Y fíjense, me encanta que nadie haya respondido que esa es una opción. Pero se fijan que ahí hay una concepción rara porque a pesar de que nadie respondió que el enlace covalente polar es un enlace iónico, alguien respondió que requiere de la transferencia de al menos un electrón. Entonces, la segunda opción que están viendo ahorita en la pantalla dice, requiere de la transferencia de al menos un electrón. Esa es una característica del enlace iónico. Y un enlace iónico no es un enlace covalente. Son dos concepciones diferentes. La última opción dice, es la forma en la que se unen un ion positivo y uno negativo. No, ese es el enlace iónico. En el enlace covalente, ya sea polar o no polar, lo que se unen son átomos neutros.
Nunca hay transferencia de electrones. La última opción no es correcta. Haciendo un resumen importante. No, profesora. Gracias. Porque me parece que había muchas dudas en las respuestas del simulador cuando llevaban la diferencia de electronegatividades al máximo. Muchos de ustedes me hablaron de enlace iónico. Y en realidad el simulador, si ustedes lo analizaron bien, era sobre enlaces covalentes, polares o no polares, pero todo tenía que ver con enlaces covalentes. La tercera pregunta de esta encuesta, bueno, pues dice que pregunta si la afirmación que está aquí es verdadera o falsa. Y la afirmación es, un enlace iónico es equivalente a un enlace covalente polar. Es falso. Son dos concepciones distintas. En el enlace iónico hay transferencia de electrones de un átomo a otro. Se forma un ion positivo y un ion negativo que se unen por fuerzas de Coulomb. En el enlace covalente, polar o no polar, no importa, es el enlace covalente, se comparten electrones, no se transfieren. Entonces, no es equivalente el modelo del enlace covalente polar con el modelo del enlace iónico. Y la última afirmación dice, un enlace covalente polar presenta un vector de momento dipolar que apunta hacia el átomo más electronegativo. Y me da mucho gusto que todos hayan puesto que es cierto. Esa flechita que ustedes veían en el simulador, a muchos de ustedes les costó trabajo identificarla. Esa flecha negra que crecía o disminuía o cambiaba de sentido dependiendo de la electronegatividad que le asignáramos al átomo A y al átomo B, esa es la flecha. Esa flecha es un vector. Es el vector de momento dipolar y es un vector con todas las propiedades de los vectores que ustedes seguramente están analizando, están estudiando o ya estudiaron en la clase de física o van a estudiar pronto. Es un vector que tiene magnitud y que tiene dirección. Y la dirección en la fisicoquímica, la convención es que vaya del átomo menos electronegativo al átomo más electronegativo. La magnitud es lo que conocemos como el momento dipolar del enlace. Pero viene esa magnitud, ese momento dipolar del enlace viene de ese vector, de esa flechita negra que estaba en el simulador. Y el lenguaje tenemos que estamos en ciencias básicas e ingeniería y tenemos que ser muy precisos con el lenguaje y con las, yo diría, metáforas que usamos. En el enlace covalente polar, cuando hay una diferencia de electronegatividades entre los átomos que se enlazan, hay una distribución no homogénea de electrones. Yo creo que esa sería la palabra correcta. Una distribución inhomogénea o no homogénea de electrones. En realidad, como vieron más adelante en el simulador, la palabra más correcta sería una distribución no homogénea de la densidad electrónica. Profesora, yo tengo una duda. Sí, dime. Entonces, en el simulador, cuando ponía el recuadro que nos decía el carácter del compuesto, ¿era? No recuerdo, El carácter del enlace. del enlace, y nosotros movíamos la electronegatividad. Cuando la diferencia de electronegatividad es máxima, ahí decía iónico. Pero entonces se refería a que el compuesto seguía siendo covalente, pero era cada vez más iónico. Sí, el carácter del enlace covalente puede ser totalmente covalente o puede tener un enorme carácter iónico. Pero sigue siendo un enlace covalente. Y ahorita vamos para allá, ¿ok? Ahorita vamos a ver el carácter del enlace.
Ok, y no era iónico porque no tenía cargas asociadas al cada Exacto. uno de los Ustedes nunca electrones. vieron una carga neta positiva y una carga neta negativa en los átomos, ¿cierto? Siempre vieron deltas más y deltas menos. Esas son cargas parciales. Ok, gracias. De nada. Bueno, entonces, estábamos hablando del carácter iónico o covalente del enlace covalente. Y ¿se acuerdan que hablamos de una diferencia de electronegatividades? Y eso simplemente se define, cualquier cosa que esté así, ¿no? Le llamamos en fisicoquímica un incremento, que es en realidad una diferencia. Normalmente se define como algo del estado final menos el estado inicial, pero en este caso se refiere a la diferencia de electronegatividades entre el átomo A y el átomo B que forman el enlace AB. Y yo hablaría de que, pues, hablemos del valor absoluto, ¿no? Porque no sabemos ahorita quién es A y quién es B. Entonces, por convención, recuerden, las convenciones las fija un grupo de personas que deciden que saben mucho del asunto, se pueden cambiar con el tiempo. Ha habido congresos mundiales, congresos internacionales, en donde los científicos de cierta disciplina se ponen de acuerdo en si es A o es B la convención, y entonces la mayoría de nosotros tenemos que optar por seguir la convención. Pero esto puede cambiar conforme la cantidad de conocimiento respecto al tema se incrementa, ¿no? Se modifica, en fin, puede haber variaciones. Pero cuando esta diferencia de electronegatividades es mayor que 2, entonces decimos que el modelo con el que representamos al compuesto en cuestión o al enlace AB es el modelo del enlace iónico. ¿Qué implica el modelo del enlace iónico? Vamos a decir que la electronegatividad de A es mucho más pequeña que la electronegatividad de B. Entonces, lo que implica es que A le va a dar un electrón, al menos un electrón a B, y que entonces hay una atracción culómbica. Esto no son más que cargas netas, como la carga positiva y la carga negativa que han visto en sus clases de física, y que entonces necesariamente se van a juntar por atracción puramente electrostática entre una carga positiva y una carga negativa. También por atracción, como es cuando juntan dos imanes por el polo sur y el polo norte, ¿han sentido la fuerza de atracción? Cuando toman dos imanes y los acercan uno con el polo norte y otro con el polo sur, si no lo han sentido, por favor, cómprense unos imanes y pónganse a jugar con ellos, es algo maravilloso. Pero se siente la fuerza de atracción. Bueno, igual sería aquí, solo que aquí la fuerza es electromagnética, no es puramente magnética, y en este caso es más electro que magnética. Cuando tengo dos iones, la fuerza de atracción culómbica los va a atraer y los va a mantener juntos. Ese es el modelo del enlace iónico. Implica necesariamente la transferencia de un electrón de un átomo al otro átomo, y por lo tanto se forma un catión y un anión. Y entonces, por convención, establecemos que explicamos a los compuestos que se forman cuando las electronegatividades de los átomos son, las diferencias de las electronegatividades de los átomos son mayores a 2, los explicamos mediante el modelo del enlace iónico. Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando la diferencia de electronegatividades cuando la diferencia de electronegatividades es menor o igual que 2 entre los átomos A y B? En ese caso,
tomamos la explicación, el modelo del enlace covalente. En el modelo del enlace covalente no se forman iones, tenemos átomos neutros y se forma el enlace AB. Recuerden que estas rayitas las usamos los químicos para representar al menos un par de electrones compartidos. Entonces, en nuestras muy queridas estructuras de Lewis, esto lo pondríamos así. Ahora, ¿qué pasa si la electronegatividad de A es más pequeña que la electronegatividad de B? Pero no tan pequeña como para formar un enlace iónico, como para transferir un electrón, sino solamente ligeramente más pequeña. Bueno, pues lo que pasa es que este par de electrones, lo voy a poner así. ¿Ven la diferencia entre esto y esto? ¿No? Los estoy representando más cerquita del núcleo de B que del núcleo de A. ¿Cómo se ve eso con, por ejemplo, la densidad electrónica, que es un concepto que revisamos al inicio del trimestre? Bueno, pues eso se ve si lo que yo estoy viendo es el cuadrado de la función de onda entre los dos núcleos, pues eso se ve así. Es una distribución, no es el volumen de los átomos, ¿eh? Puede ser que A sea más grandote que B. No es el volumen, no es el tamaño de los átomos A y B. Es la forma que toma la densidad electrónica cuando A y B se unen, de tal manera que aparece una carga parcial. Y es muy importante el adjetivo parcial, no es una carga. No es una carga como la que analizamos aquí en el modelo del enlace iónico. Fíjense que ahí no uso delta más y delta menos, ahí uso más y menos. Aquí es una carga parcial sobre el átomo B con signo negativo y una carga parcial sobre el átomo A con signo positivo. ¿Ok? Y es muy importante entonces hablar de carga parcial. Yo les pedí que fueran a ver cuánto es la magnitud de la carga de un electrón en coulombs. ¿Lo vieron? Bueno, no me contesten. Sí, algunos sí, me da mucho gusto. Los que no lo hayan hecho, háganlo. Vayan a ver la magnitud de la carga de un electrón. Y luego, estudien con cuidado. En el aula yo puse, por ejemplo, el cálculo del momento dipolar del cloruro de hidrógeno, si no me equivoco, del HCl, para que analicen la diferencia entre la carga parcial que adquiere el cloro en el ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno por el enlace covalente polar. Y comparen ese valor de delta menos con el valor de la carga de un electrón. Es muy distinto. Entonces, en el enlace covalente se comparten electrones, no se transfieren, nunca se transfieren. Ese es el enlace iónico. Pero si hay una diferencia de electronegatividades, entonces el enlace puede ser covalente polar y generar una distribución no homogénea de la densidad electrónica. Mientras mayor sea la diferencia de electronegatividades, me falta otra página. Mientras mayor sea la diferencia de electronegatividades, mayor carácter iónico tendrá el enlace covalente. Entonces, vamos a escribir aquí. Todo esto es el intervalo en donde la diferencia de electronegatividades es menor igual que 2, ¿de acuerdo? Entre el átomo A
y el átomo B. Si la diferencia de electronegatividades es 0, yo tengo un enlace covalente no polar. Y el carácter iónico del enlace es 0. Por ejemplo, HH. El carácter de este enlace es totalmente polar. Tiene 0 carácter iónico. Por ejemplo, oxígeno, oxígeno. Por ejemplo, nitrógeno, nitrógeno. Todos estos tienen 0 carácter iónico. Pero si yo tengo, por ejemplo, un enlace entre H y, aquí abajo, entre H y F, bueno, pues el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. No tengo en la cabeza las electronegatividades, pero creo que la del flúor es 4 y la del hidrógeno es 2.1 o 2.2 por ahí. Entonces la diferencia de electronegatividades, lo estoy borrando. La diferencia de electronegatividades para esta pareja de átomos es muy grande. Entonces, en esta escala de enlace covalente, van a estar hasta la derecha o muy cerca de la derecha. Este enlace HF va a tener, es covalente, es covalente, pero va a tener un importante carácter iónico. Esto es, va a haber una enorme inhomogeneidad en la distribución de la densidad electrónica en la molécula HF. Eso quiere decir un importante carácter iónico. El momento dipolar de esta molécula, de este enlace HF, va a ser un vector con una gran magnitud y va a apuntar del hidrógeno al flúor. Pero no hay transferencia de electrones. Vean, no hay transferencia de electrones, pero el carácter del enlace es iónico. Tiene un importante carácter iónico porque la distribución de densidad electrónica es muy inhomogénea, está muy cargada hacia el átomo más electronegativo, que en este ejemplo es el flúor. Entonces, todo este intervalo, digamos, de diferencias de electronegatividades, todo este intervalo de diferencias de electronegatividades me va a dar para explicar los enlaces covalentes. Pero conforme me muevo a la derecha en esta diferencia de electronegatividades, el enlace covalente va a ser polar. Y eso implica, es la otra forma de decirlo, es que tiene cierto carácter iónico, simplemente por la distribución no homogénea de las densidades electrónicas, pero sigue siendo enlace covalente. Mientras yo represente el enlace y sepa que genera cargas parciales, estoy hablando de enlace covalente, aunque sea polar. Muy importante la representación, entonces, es, utilizo delta más y delta menos para representar la distribución de la densidad electrónica en el enlace o en la molécula, estoy hablando de enlaces covalentes. Si utilizo cargas, menos y más, o 2 más, o 3 menos, entonces estoy hablando del modelo del enlace iónico y de la transferencia de electrones. Déjenme revisar el chat. Tampoco hay dudas en el chat. Sale. Entonces me parece que tengo otras preguntitas para ustedes que tienen que ver con los temas de la semana. Entonces, si no hay dudas o preguntas de su parte, 3, 2, 1, lanzo mis preguntas y espero sus respuestas.